El Señor Jesús estaba empezando su ministerio público. El contexto inmediato anterior nos da cuenta de que lo que ocurrió antes de este pasaje fue el evento de su bautismo. Y Dios se manifestó en una manera sobrenatural. Los cielos fueron abiertos, escuchó la voz de Dios y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Pero también el versículo del contexto inmediato posterior, el versículo 17, nos dice que Jesús empezó su ministerio. Esto significa que el momento cuando ocurre este pasaje que acabamos de leer fue clave en la vida de Jesús. La escena cambia y después del bautismo Jesús es llevado al desierto y es tentado 3 veces por Satanás. El diablo, en una forma atrevida y osada, viene delante del Señor y trata de engañarle con argucias y mentiras y falsas promesas. Lo interesante de este pasaje es que en los 3 casos, mire el versículo 4, el versículo 7 y el versículo 10, la respuesta de Jesús a la tentación de Satanás va precedida por esta afirmación: escrito está, escrito está. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús con esto? ¿Acaso Él no podría haber usado otros argumentos contundentes como su concepción sobrenatural, su nacimiento o su reciente bautismo con el respaldo expreso de Dios a través de las manifestaciones sobrenaturales que ahí ocurrieron? De por sí todas estas eran verdades indiscutibles y hechos milagrosos de Dios. Si Jesús contestó a Satanás como lo hizo, era porque quería dejarnos una lección importante a los que somos sus discípulos. La única forma de vencer a Satanás es a través de la palabra de Dios. Nuestra experiencia va a servirnos de poco. Nuestro testimonio no lo va a impresionar. Ni aún lo sobrenatural que ha ocurrido alrededor nuestro será suficiente. Solo la palabra de Dios. Si hay algo que nos dará la victoria frente a Satanás y sus mentiras, será el apropiarnos de esa palabra. Pero déjeme recordarle que para poder apropiarnos de la palabra de Dios, necesitamos conocerla y necesitamos leerla. ¿Cómo nos apropiaremos de ella si no la escudriñamos, si no la estudiamos y si no la obedecemos? Como usted se habrá dado cuenta a lo largo de estos 4 pasajes que hemos revisado brevemente, la lectura, el estudio y la obediencia de la palabra de Dios trae grandes beneficios para nuestra vida y para nuestro crecimiento. Sin embargo, tenemos que en cada caso, como nos decían los pasajes, asumir una responsabilidad en relación a lo que nos corresponde hacer. Para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, necesitamos aprender a deleitarnos en la palabra y a meditar en ella todo el tiempo. Para ser guiado por la palabra como una lámpara, no se trata solamente de tener la lámpara en nuestras manos, sino de utilizarla y obedecerla. Para ser renovados en nuestra vida y conocer el camino hacia la vida eterna y ser sanados integralmente por el mensaje de la palabra de Dios, necesitamos buscarla primeramente, porque hallar presupone buscar. Y para vencer la tentación, como el Señor Jesús lo hizo, necesitamos apropiarnos la palabra de Dios. Y para ello necesitamos leerla y conocerla. ¿Estamos dispuestos a usar este valioso alimento que el mismo Dios ha dejado para nuestro crecimiento espiritual? Probablemente usted ha visto algún recién nacido cuando le llega el tiempo de su alimento y sus padres no lo atienden. ¿Lo ha visto llorar y hasta desesperarse? ¿Se ha dado cuenta que cuando la madre lo atiende, finalmente vuelve la calma y el silencio al hogar? ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque un bebé natural sabe que su vida misma está en peligro si no se alimenta. El versículo que leímos al inicio de esta clase decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Dios quiera que como esos bebés que claman por su alimento, así nosotros podamos anhelar fervientemente alimentarnos con la palabra de Dios y obedecerla. Que podamos entender que nuestra vida espiritual está en peligro si no nos alimentamos de la palabra de Dios y que solo estemos satisfechos cuando hemos disfrutado de todo el consejo de Dios para nosotros. Finalmente, antes de despedirnos,
permítame hacerle algunas recomendaciones para la lectura de la palabra. Ore anticipadamente y pídale a Dios que le muestre su voluntad. Él no tardará en hacerlo. Medite profundamente en su corazón, en lo que lee. Dígale a Dios: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de este pasaje? Guarde la palabra en su corazón. Dice el Salmo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y obedezca lo que Dios le ha mostrado en su eterna palabra en cada paso de su vida. Es mi oración que Dios le bendiga en abundancia y que usted pueda cada día crecer más y más en su vida cristiana. El hermano mayor que está junto a usted nos va a despedir con unas palabras de oración. Y muy pronto nos volveremos a encontrar para estudiar una clase más en nuestro crecimiento espiritual en esta serie denominada Caminando con Jesús. Ha sido un placer y un gozo especial en mi corazón estar con usted en esta oportunidad. Bendiciones.